Shavua Tov, shalom, shalom amigos, muchas bendiciones de la tierra de Israel. Estamos escuchando una hermosa melodía del Rabino Ginsburg que se llama Shoshanat Yaakov. Ustedes saben que este miércoles es Rosh Chodesh Adar 2. Este año es un año Meuberet. Y antes que nada vamos a poner tzedakah, porque la tzedakah salva de la muerte. Grande es la tzedakah que trae la redención, Bezrat Hashem, más muchos shekalim
Acá les muestro un shekel. Así es el shekel que tenemos hoy en día en Israel. El valor del metal que tiene no es lo que vale de verdad, es mucho menor, y tampoco, por supuesto, es el valor del shekel que se entregaba en el templo sagrado. Este miércoles entonces vamos a estar con el Rav Ginsburg festejando Rosh Hodesh Adar 2, el inicio del mes Adar, que Bezrat Hashem sea para bendición y para alegría de todos. Y en Adar 2 festejamos Purim, como todos saben. En Purim hay 4 preceptos principales. Un segundito, vamos a ver cómo. Aquí está. En Purim hay 4 preceptos, es el 14 de Adar. Vamos a estar en México en ese momento. Aquellos que escucharon la noticia que íbamos a ir y después no íbamos a ir, bueno, vamos a ir, Bezrat Hashem. Vamos a estar desde el 18 en México, después vamos a ir a Colombia y vamos a volver a Israel después, antes de Pesach. Entonces, creo que es el día 20, Purim, y allí hay 4 preceptos, decíamos. El precepto de leer la Megilat Esther. La Megilat Esther es un rollo que se ordenó en la época del exilio de Babilonia. La Gran Asamblea ordenó escribir esa Megilá para luego leerla durante el resto de las generaciones y así poder recordar los milagros que Hashem nos hizo en ese momento y cómo fue que se produjo el milagro. La semana que viene vamos a hablar un poquito más de eso. Pero el tema es que hay 4 preceptos. Uno es leer esta Megilá, que se llama Megilat Esther, el nombre de la Tzadeket, la justa, la reina Esther, que fue la que lideró junto con Mordejai todo el proceso para la redención del pueblo. Después hay que entregar regalos a los pobres. Hay que entregar a los amigos una muestra de cariño a través de darles unas comidas, hacerles un regalo, y también hacer un gran banquete de alegría para festejar, a punto de, con la comida y la bebida, no distinguir entre la diferencia entre bendito Mordejai y maldito Amán. Posiblemente todos ustedes hayan escuchado estos asuntos. Si los nombro, luego vamos a profundizar. Shalom, shalom a todos los que van ingresando. Bezrat Hashem, cada vez tenemos más gente y también más gente que nos apoya, nos ayuda con sus aportes. Y en ese Purim, después de leer la Megilá, hay que leerla a la noche, después del ayuno de Esther que hicimos durante el día, y a la mañana siguiente también, se canta Shoshanat Yaakov. Shoshanat Yaakov es una canción que fue compuesta para recordar al pueblo de Israel, porque en el Cantar de los Cantares, el pueblo de Israel es comparado con una rosa, y en hebreo rosa se dice Shoshana, como dice Shoshana ben Ajujin, Ken Rayati ben Abanot, como la rosa está entre las espinas, así mi amada está entre las mujeres, así le dice
El amado a la amada es Dios, el pueblo de Israel, que se encuentra entre las naciones del mundo. Y también Shoshana hace referencia a Shushan, que era la capital del imperio persa, donde estaban, que era la capital del imperio donde estaba el pueblo de Israel, y allí fue redimido. Y también es cantado que Shushan se alegró, celebró y se regocijó después de la victoria. Todos los pueblos del mundo unidos, 127 Medinot, 127 naciones que componían todo el reino, lucharon contra aquellos que quedaron todavía enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Entonces, no solamente el pueblo de Israel celebró, sino que todas las naciones. Y así también los invitamos a ustedes a celebrar junto con nosotros, allí donde se encuentren, la alegría de la Torá, la alegría de la existencia del mundo, del pueblo de Israel y de todas las naciones que Hashem ama y quiere redimirnos a todos juntos. El texto de Shoshanat Jacob, la rosa de Jacob, dice así: la rosa de Jacob se emocionó de alegría y se regocijó cuando vieron a Mordejai vestido de azul real. Siempre ha sido su salvación, su esperanza en cada generación, para dar a conocer que todos los que depositan la esperanza en ti no serán avergonzados, ni todos los que confían en ti serán deshonrados para siempre. Maldito sea Amán, que procuró destruirme. Bendito sea Mordejai, el judío. Maldita sea Ceres, la esposa de Amán, que nos aterrorizó. Bendita sea Esther, que intercedió en mi nombre, en el nombre del pueblo de Israel. Malditos sean todos los impíos, todos los que reniegan de la bondad de Dios. Benditos sean todos los justos, y que Jarbona también sea recordada favorablemente. Jarbona era el sirviente, el ayudante que llevaba las noticias, iba y traía, y está dicho que el ángel, el profeta Daniel. Entonces, vamos a comenzar de nuevo otro mes de Purim y tenemos que alegrarnos y ser felices durante 60 días. Ustedes saben que hay una ley en la Halajá que, con respecto a un montón de cosas, que todo lo que se diluye una parte en 60, esa parte se desaparece. Entonces, así también cuando hay alguien enfermo hay que ir a visitarlo, y cuando hay 60 que lo van a visitar y de verdad desean su curación, entonces esa persona se cura. Y cuando hay algún alimento prohibido, o hay leche con carne, o carne en la leche, si está en una proporción de 1 en 60, también se diluye. Entonces este año es un año especial, porque todo lo que nosotros hacemos se potencia al doble. Son 2 meses de 30 días, 60. Entonces todo lo que es triste, todo lo que es malo, incluso los juicios que uno tiene contra los idólatras, en todos los aspectos, los juicios legales, todas las disputas que puede haber, es bueno hacerlos ahora en los meses de Adar, porque es el mes en que se fortalece el Mazal de Israel, porque el 7 de Adar, Zain Adar, nació Moshe Rabbeinu, y ese fue el secreto de la redención de Purim. Entonces, hay que aumentar en alegría, porque todas las tristezas, todas las cosas se diluyen. Esta semana leemos la Perashat Pekudei. Hay algo interesante, en especial, que queríamos comentar. Por supuesto hay muchas cosas que decir, pero así como decíamos recién, que la mentalidad idólatra, o la mentalidad que ve solamente las cosas materiales de este mundo y cómo beneficiarse de ellas, eso también es idolatría, usar las cosas del mundo como si fueran objetos
que sirven solamente para mi propia satisfacción, porque sabemos que todo lo que fue creado para placer de Dios. Entonces, ya que estamos, vamos a tomar un poco de té caliente en este invierno de Israel. Vamos a decir la bendición de Sheakol. Vamos a decir, bendito eres tú, Señor, Dios del universo, que has creado todo con tu palabra. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, sheakol nihya bidvaro. Amén. Muy bien, el que contestó amén ha hecho muy bien. Seguramente hay muchos que contestaron, no los escuché. Siempre cuando uno escucha una bendición, todo tipo de bendición hay que decir amén. Amén quiere decir verdad, que eso sea así, o que eso es así, porque nosotros somos testigos. Y para ser testigos hay que ser objetivo y hay que ver las cosas que hay detrás de cada cosa. No todo lo que uno ve es tal como uno cree que es, porque cada persona tiene diferente forma de observar y de entender las cosas. Cuando hay un hombre y una mujer, es evidente que un hombre y una mujer no ven las cosas de la misma manera. El hombre tiene que ver con la mente, la mujer tiene que ver con el corazón. Y el corazón tiene secretos que la mente no entiende. Y la mente, para poder captar algo, tiene que entender. Por eso las mujeres tienen una intuición especial que captan enseguida qué es lo que está pasando. Por eso tanto con Abraham como con Rivka, Abraham como con Isaac, Dios le dijo a ellos que tienen que escuchar lo que dice su esposa. De Abraham salió salió Ismael y salió Isaac. Cuando Dios le prometió que iba a tener descendencia y su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y las arenas del mar, él dijo, ¿de quién estás hablando? ¿De mi hijo Ismael? Porque él era su primogénito. Abraham es Gesed, amor, ama a todos. Entonces Dios le dijo, no, de Isaac va a salir tu descendencia. Y por eso Sarah se ocupó de que Ismael salga de la familia. No fue una decisión de ella. Ella intuyó que esa presencia iba a interferir en el pueblo de Israel. Y como interfirió después, hasta hoy en día. Lo mismo pasó con Isaac y Rivka. Isaac amaba a Isab, porque Isab era la libertad, era el materialismo, las cosas de este mundo, tenía el Said en su boca. Él representaba el mundo del caos, el mundo del Tou, donde son luces infinitas, y esas luces infinitas que Dios creó, la primera vez que creó el mundo, era la finalidad de todo. Pero ¿qué pasa? Las luces infinitas, sin ninguna interacción y sin ningún control, son como las emociones del alma, las emociones del corazón. Por eso la mujer entiende tanto de eso. Cuando las emociones del corazón son todas fuertes y todas quieren dominar, se produce una crisis y entonces, al no trabajar juntas en armonía, eso produce que la persona tenga conflictos. Y eso está simbolizado por ese mundo del caos que se inició antes de lo que la Torá se llama Bereshit, cuando Dios creó un mundo y los sabios lo comparan a eso con los 7 reyes que había en la tierra de Israel antes de que el pueblo de Israel entre, después de salir de Egipto. Había 7 reyes y en la Torá está escrito, nació, reinó y murió. Luego reinó el siguiente y murió. Todos se peleaban uno atrás de otro y no dejaban que el otro reine. Y entonces uno se mataba al otro hasta que llegó el octavo y ese último quedó.
Eso representa las emociones del corazón cuando no están refinadas, cuando no hay armonía entre la mente y las emociones, y sobre todo cuando eso no se puede llevar a la práctica. Cuando no se puede llevar a la práctica, eso produce frustración y produce que la mente funcione mal y produce que las emociones sean encontradas. En vez de temor a Dios hay odio, en vez de amor a Dios hay amor a uno mismo y a las cosas prohibidas, y así con todas las emociones del corazón. Y cuando ese corazón que no está rectificado es el que maneja la mente es neutra, es como el hombre que está en la casa y la mujer no sabe educar, los padres no lo saben educar. Él hace lo que se le ocurre y está dicho que el corazón del hombre es, eh, es rebelde por antonomasia, es como un animal que quiere hacer lo que él se le ocurra. Entonces, ¿cómo es el asunto? El tema es que Dios quiso que el hombre y la mujer vivan juntos, pero no quiso que sean iguales, sino que sean complementarios, que cada uno cumpla su función y juntos hagan una pareja perfecta. Y está dicho entonces que todo lo que diga Sara vas a escuchar. Lo que dice la mujer tenés que escucharlo y hacer lo que ella dice. Y eso justamente cuando son mujeres como Rivka y Sara. Y en mérito de que ellas son así, en mérito de sus maridos. Sus maridos son buenos, son justos y tienen la mente lógica. Entonces, a veces la lógica, los ojos no sirven para entender la realidad y por eso la mujer tiene que guiar al hombre. Después el hombre se da cuenta cómo la mujer tenía razón. Cuando el hombre cuida a la mujer, le da lo que necesita a ella y a sus hijos, y, y aunque no sea rico, aunque no sea millonario, aunque sea pobre, pero ve que la mujer ve que él se esfuerza por darle todo lo que necesita, entonces ella lo ayuda. Y lo contrario también es verdad. Pero la mujer tiene una capacidad de ver algo que está por atrás. ¿Nunca les pasó que cuando fueron a una fiesta o se reunieron con gente y el hombre se pone a hablar con alguien, después la mujer dice, ¿por qué estás hablando con esa persona? A mí no me gusta. Y él dice, pero ¿por qué te metes con mis amigos? Vos que tenés que ver, que entendés, y vos recién estás mirando. Pero la mujer ve los ojos, ve la actitud de la persona y no hace falta que lo escuche. No hace falta entender demasiado de su pasado. El hombre se fija en el currículum, él es su amigo a tantos años y como en él le fue bueno y nunca vio que pasó nada malo, o lo que hizo era lo mismo que hace él. Pero la mujer le dice, esa no es una buena compañía para vos. No es con él, algo pasa con esta persona. Entonces el hombre tiene que fijarse. Cuentan que cierta vez había un señor que estaba en medio de la ciudad, en medio de una plaza, lleno de pasto y árboles, y él tenía una caña de pescar en la mano, tiraba el anzuelo y pescaba. Y así él todo el tiempo estaba con su caña de pescar, sacaba la caña, y por supuesto no había nada, no había agua, y la gente pasaba y lo miraba como un loco, pero había uno que tuvo piedad de él. Entonces se acercó y le dijo, ¿qué estás haciendo? Estoy pescando. ¿Y pescaste algo hasta ahora? ¿No te das cuenta que no hay agua? No estás sacando nada. Le dijo, vení conmigo. Si vos no tenés para comer, vení conmigo, yo te voy a dar de comer. Entonces lo llevó a un restaurante, se sentó con él y empezó a hablar y le preguntó, quería ver qué es lo que pasaba, a ver si esta persona estaba fuera de sus cabales. Entonces le dijo, ¿no tenés trabajo? No, yo vivo de la pesca. Ahora decime, ¿pescaste algo hasta hoy? ¿Cuántos pescados sacaste? Y vos sos el sexto.
Así que mientras el hombre comía, la otra persona pensó que era más inteligente o que veía algo, se guió solamente por lo que veía en sus ojos. La otra persona se dedicaba a pescar inocentes. Y así pasa todos los días. Tanto en este caso que fue un pillo que se aprovechaba de las personas buenas. En general, los políticos se ocupan de ese tipo de cosas, en estadísticas y hacen publicidad y le dicen a la gente lo que quiere escuchar. Entonces, una vez que tomaron toda su porción, les dice, bueno, yo hice todo lo posible, ustedes saben que yo quería, pero el poder no me dejó el otro, hubo conflictos, el anterior gobierno hizo las cosas muy mal, y la oposición, y Estados Unidos, y Rusia, y China. El asunto es que el que vota siempre sale pagando, y el que sale a la pesca, pesca donde no hay agua ni pescados. El que entiende, entiende. El asunto es que también esto se puede entender de la forma positiva. Cada persona ve las cosas de diferente manera. Entonces lo que hay que hacer es hablar y conversar y unirse para ver qué es lo que ve el otro. E incluso si uno no puede entender lo que el otro ve, tiene que aceptarlo y tiene que tratar de entender que son dos puntos de vista. Por eso, incluso con la Torá está dicho que hay 70 caras, 70 aspectos, Shivim Panim la Torá. Y por eso hay muchas interpretaciones y enseñanzas de los sabios que aparentemente entre ellos se contradicen, pero no hay ninguna contradicción. Son todas formas de ver la creación, Dios, el ser humano, la Torá, de distintos aspectos y todos son verdaderos. Y eso es el Hasidut. El Hasidut viene a mostrar que en realidad no hay nada en vano, que todo lo que crea Dios es para un propósito. Por eso en la Torah misma hay preceptos positivos y preceptos negativos. Están los preceptos positivos, que significa que Dios nos ordena hacer algo. Y están los preceptos negativos, que Dios nos ordena no hacer algo. Entonces preguntan, ¿por qué Dios creó eso si no hay que hacerlo? Justamente para que uno entienda lo que es bueno, también tiene que ver lo que es malo. Eso le pasó a Adán Rishon. El primer hombre veía todo bueno, todo lo que creó Dios era perfecto. La naturaleza, la tierra, las aguas, los animales, las plantas. Y entonces le dio una pequeña orden. Solamente le dijo, de todas las plantas, de todos los árboles que hay en el jardín vas a comer, pero de este no comas. No le dijo que no era bueno. Y de hecho, una vez que se terminaba Shabbat, el hombre fue creado al mediodía del día viernes y 3 horas antes de Shabbat pasó esto. Si esperaba un poquito más, 2, 3 horas, él iba a poder comer de ese árbol. Porque se llama, es Adat Tov Berra. No es, en castellano sería el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero Da'at es una palabra que tiene que ver con esto que estábamos hablando recién. Cuando uno toma conciencia de las cosas, cuando uno las comprende verdaderamente, cuando aquello que pensó se compatibiliza con lo que siente. Entonces lo que hace está en concordancia con todo su ser, con lo que está en su inconsciente, con su conciencia y con sus emociones. Y entonces su conducta va de acuerdo a todo eso, todo en armonía. El pueblo de Israel recibió la Torá para poder poner orden en todo eso. Ese mundo del caos está presente constantemente en la creación. En Kabbalah está dicho que son las chispas de divinidad que cayeron de la ruptura de los recipientes, de esas luces tremendas. Cada chispa, todas esas chispas se cayeron en este mundo que se llama el mundo del Tikkun. El caos y la rectificación. Pero Tikkun también es la raíz de la palabra, tiene la misma raíz que la palabra Amtaká. Y Amtaká quiere decir dulcificación.
Entonces, tikkun, rectificar, no significa agarrar un palo y pegarle al animal para que acepte la orden, sino que significa darle un terrón de azúcar y mostrarle cómo eso que yo le pido que haga, es bueno también para él. Entonces él colabora. Y así pasa con el hombre, con su alma y el cuerpo. El cuerpo es como el animal del hombre. Entonces, para que el hombre sea íntegro, el alma y el cuerpo tienen que ir juntos. El cuerpo quiere vivir el mundo material, el alma quiere vivir el mundo espiritual. ¿Cómo se hace para compatibilizar ese matrimonio? Cada uno de nosotros somos un matrimonio y también tenemos un lado masculino y un lado femenino. El alma es el lado masculino, el cuerpo es el alma femenina, es el lado femenino. ¿Cómo se hace para compatibilizar? Hay una tercer alma que se llama Nefesh Sichlit, el alma intelectual. ¿Qué es lo que hace el alma intelectual? No tiene inteligencia, no tiene ninguna capacidad más que traducir. Es un intermediario que habla para que el lenguaje del alma sea entendido por el lenguaje del cuerpo, del alma animal. Y también en cada uno de los aspectos que tenemos hay un intermediario que conecta. Entre la mente y el corazón está el Dat, esa sefirá que es la comprensión, el entendimiento. Entonces, cuando entendemos algo cabalmente, podemos crear emociones nuevas. Entonces, por eso hay que estudiar Torah. La Torah actúa sobre todo el ser, pero entra por el Nefesh Asichlit, por el alma intelectual. Uno estudia la Torah a través de la mente, el entendimiento. Entonces, ese entendimiento que uno recibe al estudiar Torah hace que uno lo comprenda y lo haga parte de uno. Cuando esa Torah es parte de uno, entonces empieza a ver las cosas desde el otro punto de vista. Eso le llama comprender el hombre a la mujer y la mujer al hombre. No que el hombre sea mujer, sino que la comprenda, que ponga parte de ella dentro de sí y asimismo dentro de ella. Por eso la Torá, cuando nosotros la estudiamos, explica el libro de Tanya, tiene dos aspectos. Por un lado, la Torá nos envuelve, nos sumergimos en el ambiente de la Torá, en el aire de la Torá, en el espíritu de la Torá. Entonces la Torá, nosotros somos parte de ella, pero eso mismo significa que está todavía por afuera. Es como agarrar un libro cerrado y lo abrimos. Todavía no sabemos lo que hay adentro. Eso está por afuera, se llama makif. Está en forma inconsciente, pero está. Cuando nosotros lo abrimos y empezamos a estudiar y leemos lo que hay adentro, y sobre todo, si lo leemos en hebreo va a entender el alma, si lo entendemos en castellano va a entender la mente. Con el tiempo hay que ir profundizando y ver lo que está escrito entre líneas, y entonces cada vez más las vamos incorporando dentro nuestro. Entonces en ese momento la Torá está dentro de nosotros. Nosotros rodeamos a la Torá. Y así pasa también con todas las cosas de este mundo. Cuando nosotros nos conectamos con algo, eso pasa de estar por afuera adentro. Y entonces es una relación constantemente de ida y vuelta, de luz que va y de luz que viene. Muy bien. Entonces, esta es la tarea del pueblo de Israel. Rescatar todas esas chispas que se dispersaron desde la creación del mundo, y para eso nos entregó la Torá, porque ahí está escrito los preceptos. Entonces en esta perashá, los preceptos comienzan con la construcción del tabernáculo. En las porciones anteriores de las semanas anteriores también habla acerca del Shabbat, acerca de la construcción del tabernáculo. En esta porción en especial habla acerca de las partes que componen. Y en especial cuenta el
oro, la plata y el cobre. Vamos a ver, vamos a leer un poco adentro de la Torá. Y no sé si ustedes qué libro tienen. Es la Torá con Rashi de la editorial Jerusalén de México. Hay otros libros como Torá Temet de la editorial Sigal de Buenos Aires. Y también, este es el libro que más me gusta, es el libro Humash Gutnik de Keot Lubavitch, de Sudamericana, es de Chabad, de la editorial de Buenos Aires. Aquí, además de tener la Torá en hebreo y la Torá en castellano, hay explicaciones hasídicas que ahora les voy a mostrar. Muy bien, entonces decíamos LPQDEI, estas son las cuentas. PQDEI, ahora vamos a ver lo que dice Rashi. Rashi es el comentador básico y más simple de la Torá. Lo que él dice es lo que preguntaría un niño de 5 años. Por supuesto, un niño sabio que estudia Torá. Dice, LPQDEI a Mishkan, Mishkan Aedut, Asher Pukad al Pi Moshe, Abodat Aleviim, Beyat Itamar Ben Aaron a Cohen. Ese es el primer verso de la Perashá. Estamos hablando del capítulo 38, versículo 21 del libro de Shemot, el libro de Éxodo, y en la Perashá Pekudei. Dice, estos son los cómputos del tabernáculo, el tabernáculo del testimonio, que fueron contados con mandato de Moshe, y la labor de los Leviim estuvo en manos de Itamar, hijo de Aarón, el sacerdote. Ustedes saben que en el pueblo de Israel hay 3 grupos. Uno es los Kohanim, que trabajaban en el templo, hacían todas las tareas del templo sagrado. Otros eran los Leviim, que eran los ayudantes, y el resto del pueblo, las 12 tribus, que es el pueblo de Israel. La tribu de Leví proviene del hijo de Jacob, que se llamaba Leví. Los primeros hijos de Jacob se llamaban Rubén, Shimón, Leví y Yehuda. Eran hijos de Jacob con Lea. Como en el desierto los primogénitos no fueron, y ellos iban a ser los sacerdotes, iban a ser lo que es la tribu de Leví y los Kohanim. Pero como en el desierto ellos no fueron en contra del pecado del becerro de oro, entonces Dios los dejó de lado y nombró a Leví y a sus descendientes como los encargados de hacer el servicio del templo, tanto de el servicio en sí mismo como la construcción, como el armado y el desarmado, el transporte y el canto y todo el servicio alrededor que necesitaban los Kohanim, los sacerdotes. Entonces, Jacob tuvo a Leví, y Leví tuvo 3 hijos, se llamaban Gershón, Kehat y Merari. De Kehat, el segundo hijo, salió Amram. Y de Amram tuvo a la hermana mayor, que era Miriam, después a Aarón y después a Moshe. Moshe era el menor de los 3 hermanos. Todos los demás que no eran
Entonces, de los descendientes de Aarón surgieron los sacerdotes, como está ordenado en la Torá. Y todos los demás levitas de los otros dos hermanos y los otros hijos de Keat, que no eran hijos de Aarón, ellos eran los que servían en el servicio del templo. Entonces, Itamar, que nombra aquí, era el tercer hijo de Aarón, porque la Torá cuenta que los dos primeros, Nadab y Abiú, ellos eran grandes tzadikim y quisieron hacer un servicio en el Kodesh HaKodashim, de llevar incienso para elevarse y para servir a Dios, pero en ese momento no era el momento adecuado y no eran ellos los que tenían que hacerlo. Entonces después en la Torá aclara que no en todo momento se puede entrar a la parte más sagrada del templo y no cualquiera, sino el sumo sacerdote en Yom Kippur. Entonces ellos dos murieron, Hashem se llevó sus almas, y entonces los otros dos hijos que quedaron se ocuparon de los trabajos del templo, y cuando Aarón se fue, sus hijos quedaron a cargo del servicio del templo. Entonces Itamar era el sacerdote que se ocupó de instruir a los demás levitas en todas sus tareas. Entonces tenían distintas tareas de armar y desarmar el tabernáculo, de transportarlo, de preparar las distintas cosas que hacían falta para el servicio. Esto es lo que dice el primer verso. Después habla acerca de la construcción y habla de Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yehudá, hizo todo lo que el Eterno había ordenado a Moshe. Entonces Moshe es la cabeza y tiene distintas personas y grupos que se ocupan de hacer todo el trabajo. Ese es el rey. El rey es el que está conectado directamente con Dios y se ocupa de administrar el reino para que todos los súbditos sean felices, para que tengan lo que tienen que tener y para que todos hagan el servicio que tienen que realizar. Ese es el valor máximo que puede tener un presidente, un rey, un primer ministro. Organizar el país de forma sabia, teniendo asesores sabios, para que todo el pueblo viva feliz. Y cuando el pueblo vive feliz, significa que eso es se está cumpliendo la voluntad de Dios. Y esa es la idea que tiene el pueblo de Israel de hacer presentación, que venga la redención y que empiece por la tierra de Israel. La tierra de Israel misma tiene que empezar teniendo un reinado de acuerdo con la Torá, con un rey que sea fiel a la Torá de Dios, con un Sanedrín, el poder legislativo, que también tiene parte de jueces, que tengan leyes justas, que esté compuesto por gente que no es elegida por el pueblo. El Sanedrín, el poder legislativo en el reino de Israel, no está elegido por el pueblo, sino que surge de las personas más sabias que el mismo Sanedrín va escogiendo y que van surgiendo de todas las tribus, de todas las personas que componen el país. Y esas personas a su vez nombran jueces. Esos jueces también tienen que ser jueces letrados, tienen que ser personas justas que juzguen de acuerdo con la Torá de Dios. Entonces esos tres poderes, poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, cada uno se controla uno al otro y cada uno provee al otro de lo que necesita para cumplir su tarea. Entonces, de esa manera se puede manejar un país como corresponde. Cuando en cada uno de ustedes en sus propios países pueden ver cómo funciona el Estado y ver si está funcionando de acuerdo con lo que Dios quiere o no. Y sobre todo cuando estudian la Torá. Entonces decíamos que es importante ver, un segundito. ¿Aló? ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué? Sí. Muy bien. Disculpen la interrupción. Entonces, Rashi
toma distintas partecitas del texto de la Torá que pueden llegar a tener dudas básicas y contesta las preguntas. Entonces dice, LPQDEI, estas son los cómputos. Dice Rashi, en esta para allá se hace el cómputo del peso de todos y cada uno de los artículos del donativo aportado para el tabernáculo, de la plata, el oro y el cobre, y además se enumeran todos sus utensilios para toda la labor necesaria para su construcción. Puede llamar LPQD, estas son las cuentas, esto es el cómputo, el cálculo. Después dice Mishkan Aedut. Nombra 2 veces la palabra Mishkan. En la Torah es muy, muy común que se nombren 2 veces la misma palabra en el mismo contexto. En castellano, cuando se nombra 2 veces la misma palabra, literariamente no suena muy bien. En la Torah todo suena bien porque todo tiene su significado. Entonces dice Rashi, a Mishkan, Mishkan, el tabernáculo, tabernáculo. ¿Qué significa? Este término es enunciado 2 veces en alusión al hecho de que el santuario fue tomado como garantía en las 2 destrucciones que sufrió a causa de los pecados de Israel. Y para esto hay que entender un poquito el significado de las palabras. Mishkan viene de Lishkon. Lishkon quiere decir morar. Estar, en hebreo, la gente que mora en el vecindario se llama Shchenim y el vecindario se llama Shchuna. El barrio y los habitantes del barrio. Y por eso la presencia divina de Dios se llama Shechina, es la luz infinita de Dios que baja a este mundo y que ella puede morar. ¿Qué quiere decir morar? Que puede revelarse y puede existir en un mundo limitado y material como el nuestro. Ahora, tiene otro significado también, Mishkan. Mishkan es el tabernáculo, porque es donde mora la presencia divina. Este Mishkan, no me gusta decirle santuario porque santo es una palabra que se interpreta mal. El templo del desierto, el tabernáculo móvil, que después todos los utensilios que había dentro fueron los que se utilizaron en el templo de Jerusalén y de Shiloh y todos los que fueron en la tierra de Israel. Entonces, dice, este santuario fue tomado como garantía. ¿Por qué dice la palabra garantía? Porque en hebreo garantía se dice mishkon, que tiene la misma raíz de Shekhinah y de Mishkan, y tiene la misma raíz de Shohen y Shekhinah. Y significa garantía. Cuando uno toma una hipoteca, cuando uno da una garantía para comprar una casa, por ejemplo, con el auto no se utiliza hipoteca, se utiliza una prenda o garantía porque es algo móvil. Pero cuando es algo, una construcción fija, se llama hipoteca. En hebreo es mashkanta. Entonces, esa mashkanta que uno toma es una garantía, cuando uno toma un préstamo para comprar, entonces es una garantía de que la persona que dio el préstamo lo va a tomar, puede recuperar el dinero en caso de que no sea pagado. Pero en términos de la Torá, ¿qué significa esto con el término del tabernáculo? Nosotros sabemos que los templos que hubo hasta ahora eran 2. El primer templo y el segundo templo. El primer templo fue construido unos 400 años después de que el pueblo de Israel entró a la tierra de Israel por Shlomo Amelech. Después hubo 70 años de exilio en Babilonia, de lo cual hablamos hoy, que cuenta la época de Purim. Y después de 70 años se volvió a construir un templo, el segundo, que el primer templo duró 410 años, el segundo 420. Y el segundo templo, que es el último que hubo hasta ahora, también fue destruido y
a partir de ese momento estamos en exilio, hace casi 2000 años. Entonces, dice, ¿por qué es un Mishkan? ¿Por qué es una garantía este tabernáculo? Porque este tabernáculo, cuando Dios dice que se haga algo, eso es eterno. Está dicho que cuando se destruyó el templo sagrado, la presencia divina se fue al exilio con el pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel siguió teniendo, como leemos en la parashá anterior, dice, van a hacer un santuario y moraré dentro de ellos. Por el hecho de hacer ese santuario, Dios mora en el corazón de cada uno y uno del pueblo de Israel. Allí es donde está ese conocimiento profundo que decíamos antes. ¿Por qué el corazón sabe y tiene secretos que la mente no entiende? Porque ahí es donde mora la chispa divina del alma judía, y es donde mora, y esa es la conexión que tiene este mundo con Dios dentro de cada persona. Cuando está el templo en pie, eso es revelado frente a todos. Mientras tanto lo tenemos aquí adentro, por eso todas las generaciones soñamos con volver a Yerushalayim, que venga el Mashiach y que todo el santuario esté reconstruido. Y así lo pedimos en la plegaria 3 veces por día. Entonces, haber construido este santuario en el desierto por orden de Dios y que esté escrito en la Torá, es algo que está más allá de la destrucción de los templos, es algo eterno, y es la garantía ¿de qué? De que Dios va a mandar un tercer templo, que ese templo va a ser el definitivo, va a ser el templo eterno y va a ser el lugar de allí en Jerusalén, el lugar donde Dios va a morar eternamente. Entonces ahí va a ser donde todas las naciones volverán a reunirse y juntos, todos, hombro con hombro, vamos a servir a Dios. Entonces, este es el mensaje que queríamos dejar para esta clase, de que cada una de las palabras, acabamos de leer las primeras 10, 15 palabras de la Perashá, tiene un mensaje muy profundo, y así llevamos en cada una y una de las palabras. No alcanza con que nuestra mente entienda la parte literal. Hay que profundizar y entender qué significa cada una de estas cosas. Nosotros estamos hablando de la parte revelada, la parte oculta, las interpretaciones, la parte cabalística, el alma, el espíritu, la materia. Todo eso conforma distintos niveles de conocimiento de la Torah, que se llama el Pardés. El Pardés, famoso de los cabalistas, es las iniciales de 4 palabras. Literalmente, la palabra misma Pardés es el huerto. El huerto que representa ese jardín del Edén, donde Dios se reveló a Adán, y que ahora se reveló en el monte Sinaí a través de la Torá. Para el pueblo de Israel y para todo aquel que se acerca a la Torá es ese Gan Eden, es ese lugar donde todo es perfecto y donde Dios se conecta con la creación, y Dios le dijo a Adán, te pongo acá para que lo cuides y lo trabajes. Entonces por eso, cuando Dios entregó la Torá en el monte Sinaí, en la Torá está escrito 2 veces. Toda la Torá, todos los 10 mandamientos, como están escritos en la Torá en hebreo, en la Yona Kodesh, tienen 613 letras. Son todas iguales, las 2 veces. Uno en la Perashat Yitro, otra en la Perashat Beit Hanan. Uno ya lo leímos, otra la vamos a leer más adelante. Hay 2 letras que difieren entre esas 2 versiones y tiene que ver con Shabbat. Uno dice Zahor et Yom Shabbat, otro dice Shamor et Yom Shabbat.
Uno es Zain Haf, otro es Shin Mem. Zahor quiere decir recordar, Shamor quiere decir cuidar. Y está dicho que las dos palabras fueron dichas al mismo tiempo, cuando Dios dijo los 10 mandamientos. Por eso, cuando nosotros decimos la melodía de la entrada del Shabbat, decimos Shamor Bezahor Bedibur Echad. Shamor es cuidar, Zahor recordar, con una sola expresión. Porque ambas cosas es lo mismo, cuando uno cuida algo, lo recuerda. Y cuando uno recuerda algo, lo cuida, lo está guardando dentro de uno. Entonces ese es el aspecto, por eso la entrega de la Torah al pueblo de Israel es una segunda creación, de volver a empezar de nuevo aquello que Adán Arishon había interrumpido en el sexto día. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que la Torá y el trabajo del pueblo de Israel de llevar la Torá a todas las naciones del mundo, y a través de que el pueblo de Israel cuida el Shabbat, como leemos en la Halajá, en el libro de Halajá, y leemos en la Torá, cuando el judío cuida la Torá está dando edut. Edut quiere decir testimonio. Hay distintos testimonios. Está el arca del testimonio, que es donde están guardadas las tablas del testimonio, que es dentro del templo sagrado con los dos querubim arriba. ¿Por qué? Porque ese es un testimonio de que Dios entregó la Torah y que Dios creó el mundo. ¿Por qué? Porque cuando uno cuida Shabbat, el judío está atestiguando de que Dios hizo 6 días y el séptimo descansó, o dejó de trabajar las cosas que hacía durante los 6 días. Entonces, el Shabbat es un testimonio, y en hebreo se dice edut. Y edut tiene las mismas letras de Da'at, que es lo que estábamos hablando recién. Da'at es aquello que conecta la mente con el corazón. Es lo que conecta al hombre con la mujer. Lo que conecta al ser humano con la creación. Lo que conecta a Dios con la creación, a Dios con la persona. Esa es la sefirá de Da'at, que es mitad intelectual, mitad emotiva. Porque toda la cosa que conecta tiene que tener parte de las cosas opuestas que está uniendo. Entonces, la Torá es la que nos refina ese Da'at. ¿Para qué? Para que entendamos bien lo que Dios le dijo a Adán Arishon. Ese árbol, Etz Adat Tov Berra, no quiere decir que cuando vos lo comas vas a conocer el bien y vas a conocer el mal. No, no era esa la verdadera idea. Así explican los cabalistas en el Pardés. El conocimiento del bien, mal. Dios creó todo bueno, no hay nada malo. Lo que hay malo es porque fue creado a través del pecado, a través de desconocer y del ocultamiento de Dios. El pecado no es algo solamente del hombre, el hombre no quiere pecar por naturaleza, es algo que Dios hizo. Entonces, el pecado, otra vez, el pecado no es aquello que hablan los curas o hablan los imanes, que tiene que ser el hombre castigado. No, el pecado es el ocultamiento de Dios. Cuando uno sabe que Dios se oculta, lo busca. Y cuando uno no le interesa de Dios y no lo busca, entonces entra el pecado. ¿Cómo se busca a Dios? A través de la Torah. Y la Torah nos muestra cómo eso está dentro nuestro, cómo Dios está dentro nuestro y nos conectamos con Él. Entonces Dios se ocultó para que lo busquemos. Entonces, comer del árbol del conocimiento del bien y del mal significa comprender que no existe el mal, que solamente existe el bien. Pero para eso hay que tener la mente refinada y las emociones refinadas. Pero, ¿cómo se empieza eso? A través del intelecto, a través de entender que existe ese concepto. Entonces, cuando uno entiende ese concepto, empieza a ver las cosas del mundo diferente, y entonces todo se empieza a armar. Cuando uno empieza a entender el rompecabezas del mundo y empieza a armarse las partes, uno se calma.
uno empieza a ver que hay un creador, que hay una finalidad en el mundo y que la maldad en realidad no existe, sino que es una imaginación nuestra, que es simplemente como el niño que se asusta porque la mamá se fue, el padre se fue y está la luz oscura. Pero enseguida viene el padre, prende la luz, lo ve y al chico se le pasó todo lo que tenía. La mamá lo abraza, le da un beso, le da algo dulce en la boca, una fruta jugosa, y el chico se olvida de todo. Y así está escrito, cuando venga la redención y Mashiach venga y se revele a Hashem en toda su bondad, todo lo que pasó va a ser como sueños. Y entonces cuando recordemos esos sueños nos vamos a reír. Az y Malech Pino. Y así se va, entonces en ese momento se va a llenar nuestra boca de alegría, de sonrisa. Y vamos a decir, la verdad, Hashem fue una aventura muy hermosa, pero ahora queremos empezar el verdadero Shabbat. Estamos al final del sexto milenio. El sexto milenio es como al final de los 6 días de la creación. Es el momento que tenemos que decidir, ¿vamos a hacer lo mismo que hizo Adán Rishon? O después de toda esta experiencia, vamos a creer en Dios, vamos a seguir sus instrucciones y vamos a dejarnos de idolatría y supersticiones y todo tipo de imaginaciones nuestras y vamos a seguir a la cabeza de la generación, al Moshe de nuestra generación que nos guía y nos lleva como un pastor fiel, lleva a sus conejos donde está el pasto tierno que es la redención, las palabras dulces de la Torah. Ese Pardes, Pshat, Remesh, Drush, Besod, que se componen todas las partes, la parte literal de la Torah, compone la parte de alusiones, la parte de interpretaciones, la parte secreta, que es el Sod, todo junto. Y esto, queremos terminar con esta palabra, esto es Hasidut. La unión y la dulcificación de todos los aspectos de la Torah, de todos los seres humanos, de todas las tribus, de todas las congregaciones y todas las comunidades del pueblo de Israel. El Hasidut es la unión y la dulcificación de todo. Entonces, les deseamos que tengan una hermosa semana. Este miércoles es Rosh Hodesh, hay que aumentar más todavía la alegría. Y Besrat Hashem, si Dios quiere, vamos a estar en México y en Colombia, tal como lo habíamos planeado, a partir del 18 de marzo. Así que todos los que quieran estar con nosotros, ya sea físicamente como espiritualmente, vamos a tratar de transmitir. Envíen su contribución para que esto pueda ser más mutzlach, más exitoso. Y entonces cada uno de ustedes, cuando envían su contribución, va a ser como aquellos que enviaron su contribución para la construcción del santuario. Se va a considerar que ustedes dieron una trumá a Dios para traer el Mashiach ahora. Bendiciones de la tierra de Israel. Gracias por estar con nosotros. Que tengan una hermosa semana. Shavua Tov. Shavua Tov, Rabino. Ahora les abro el micrófono para que todos hablen, aunque se mezclen. Shavua Tov. Shavua Tov, Rabino. Shavua Tov. Hay mucha gente, ¿eh? Son muchos ustedes. Que Hashem le bendiga, Rabino. Shavua Tov, Rabino. Que Dios le bendiga. Shavua Tov. Que Hashem los bendiga con salud, con sustento, con larga vida, armonía en el hogar. Shavua Tov. Mashiach now. We want Mashiach now. We want Mashiach. Mashiach now. Now we don't want to wait. Shabbat.